no se me duerma. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar nuestro servicio hoy en la tarde. Muy buenas noches ya a los hermanos que nos están viendo por Facebook, Dios les bendiga. Hoy es miércoles de oración, esperemos que cada quien tenga sus peticiones en su corazón para que podamos todos orar y en el mismo sentir y que el Señor responda a cada una conforme su misericordia. Dice el Salmo 51, si gusta no lo abra, nomás escúchelo. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Maravilloso y buen Dios, te pedimos perdón, Señor. Hemos fallado, Señor Dios, en varias áreas de nuestra vida, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor Dios, te pedimos perdón, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas nuestra guía y nuestra fortaleza, Señor. Que tú no nos sueltes de tu mano, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a venir con un corazón agradecido, Señor Dios, con el deseo de aprender de tu palabra, Señor, y que nuestra fe crezca cada día más, Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor Sergio, Padre, que tú lo uses grandemente el día de hoy, Señor, que nos hable, Señor Dios, por medio de él, Padre. Señor Dios, toca nuestros corazones y ábrelos, Padre, para que podamos captar lo máximo, Señor Dios, de tu palabra, Señor, y poder vivir por medio de ella. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra alabanza, Señor. Tú eres nuestro todo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor Dios, que tienes mejor música en el cielo, Señor. Pero gracias te damos, Padre, porque podemos abrir nuestros labios, Señor, y darte las gracias, Señor, en gratitud de estos cantos, Padre Celestial, porque todos, señores, hablan de ti, Señor. Son salmos, Señor Dios, a nuestras vidas, Padre, que glorifican y bendicen tu nombre en cada palabra.
Gracias, te damos bendito Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre, salvo soy. Quiero caminar en tus pisadas, vivir solo por ti. Hoy me entrego con el alma y corazón. Me he dado cuenta que sin ti no tengo nada. He descubierto nuevo canto en mi ser. Seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú, mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú, mi gran deseo. ¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre, salvo soy. Yo quiero caminar en tus pisadas, vivir solo por ti. Hoy me entrego con el alma y corazón. Me he dado cuenta que sin ti no tengo nada. He descubierto nuevo canto en mi ser. Seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Mi gran deseo. Seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Mi gran deseo. Sí, bendito Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú nos das las fuerzas, Señor Dios, y nos has marcado el camino, Señor, para seguirte a ti, Padre. Dice tu palabra, Señor Dios, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Cristo. Gracias te damos, Padre, porque por ti es que existimos y vivimos, Señor. Gracias, Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol.
Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú. Gracias, bendito Dios. Porque vemos, Señor Dios, los cielos, Señor, la obra que hiciste con tus manos, Señor. Vemos nuestra vida, Señor Dios, cómo nos has cambiado. Vemos, Señor Dios, cómo has transformado nuestros corazones, Señor Dios, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Y todo te lo debemos a ti, Señor, porque toda buena dádiva y todo perfecto viene de ti, Señor. Y hay mucho por qué darte gracias, Señor Dios, como dice este canto, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias
Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, 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 gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de aquí en media semana de estudio bíblico. Y vamos a tomar un tiempo de oración esta tarde. Vamos a orar por los ministerios misioneros con los que estamos enlazados. Y me enteré de algunos campos misioneros. La hermana Noemí de allá de Tecpan, que ministran en el ministerio de Juan 5:2, nos pidió que oráramos por el grupo de discipulado que han comenzado allá. Y después hablé con el pastor Cándido de San Luis y le dije, Cándido, ¿hay algo en que podemos nosotros orar por ustedes? Y me dice, ahora vamos a comenzar, hace 2 semanas, vamos a comenzar un grupo de discipulado. Entonces, wow, y les doy la bendición, hermanos. Un grupo de discipulado comenzó aquí en la iglesia hace unos meses. Lo pudimos concluir y lo promovimos, y de 5 hermanos creció a 10 el grupo de discipulado. Y entonces, después estaba hablando yo con mi papá, y la iglesia, allá en Tijuana todavía no pueden abrir las iglesias, pero pueden tener grupos de 10 personas. Y entonces han comenzado un grupo de varones y un grupo de mujeres en días separados para tener sus reuniones. Y pues esos son grupos de discipulado. Entonces, ¿por qué no oramos precisamente por eso? También vamos a orar por, se acercan las actividades misioneras, el viaje a San Luis, Río Colorado. Y también, hermanos, en los próximos domingos vamos a estar colectando una ofrenda para comprar despensas a familias necesitadas de Tijuana y también de Juan 5:2 allá en Guatemala. Hay cosas que estar orando. Les invito, les doy esta lista para que ustedes como ministerio estén al pendiente de esto. Y vamos a orar por ellas. Padre,
Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, poder orar, poder interceder, Señor, por las peticiones. Y esta tarde, Señor, nos diriges a estar en oración por la obra de discipulado. Tú le diste, Señor, la instrucción a la iglesia de ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos, señores, es más allá de solamente compartir el evangelio, sino de instruir a la gente en el conocimiento del evangelio, de las sagradas escrituras, y que ellos sean bien nutridos, bien alimentados de la verdad, para que no sean confundidos. Oramos, Señor, por el grupo de discipulado de Juan 5.2 allá en La Giralda, en Guatemala. Ponemos en tus manos ese grupo. Oramos, Señor, por el pastor Cándido, que ha comenzado también hace unas semanas un grupo de discipulado allá en Calvary Chapo Emanuel, en San Luis Río Colorado. Pido tu bendición ahí con el pastor Cándido, que pronto lo estaremos mirando. Y también oramos, Señor, por los grupos de discipulado que Antonio de Fe ya tiene, son 2. Y te pedimos, Señor, que estos grupos continúen fortaleciéndose, que crezcan, que encuentren, Señor, pongan su fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Te pido, Padre, que estos hermanos que han hecho el compromiso de comenzar una nueva faceta en este grupo, en este crecimiento de discipulado, pueda ser de crecimiento y fortalecimiento para sus vidas. Igualmente, Señor, oramos por los grupos que ahorita están allá en Tijuana, los grupos de mujeres y de hombres. Te pido que bendigas a los hermanos que los instruyen, al pastor Oreva, a la hermana Mónica, y que les des siempre mensaje, instrucción, para que las familias, Señor, que están allá en Tijuana, también sean bendecidas y edificadas, Señor. Y creo, Señor, que has llamado en estos tiempos a un crecimiento espiritual a la iglesia. Y nos estás empujando, Señor, a tomar el crecimiento de nuestra vida espiritual con mayor seriedad. Y te pido, Señor, que todos estos grupos sigan creciendo. También oramos, Señor, por el grupo de damas los sábados con la hermana Damaris y con Lidia, que este fin de semana se van a reunir. Oramos por ellas y te pido que sea de bendición para todas ellas, Señor. Y oramos, Señor, por los viajes que vamos a tener, llevar los juguetes a San Luis, las despensas en Tijuana, las despensas para Guatemala. Señor, nos has pedido que demos, que nos atrevamos a despojarnos de nuestras cosas y poder darle al que tenga necesidad. Y te pido, Señor, que todos estos eventos misioneros puedan, Señor, tener éxito más allá de lo material, sino también en lo espiritual, y que podamos bendecir a otros niños, a otras familias, y muy importante, con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Señor, te pido que bendigas a nuestro pastor Sergio, que va a venir y traer la palabra en esta noche, y que seamos instruidos en ella y que seamos guiados y alimentados. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pasemos al estudio de esta noche. Gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos, familia? Amén. Gracias a Dios por sus bendiciones, el cuidado para nuestras vidas, y gracias porque tenemos ese tiempo de estudio también y de alabanza. Damos gracias a los hermanos y las hermanas que nos dirigen en la alabanza. Es una bendición poder adorar juntos al Señor. Y vamos a entrar ahora a nuestro estudio de esta tarde, hermanos. Continuamos nuestra reseña en nuestro estudio, más bien en el número de en el capítulo de Números. Ya estoy trabando la lengua ahí con el número de Números. El libro de Números, y estamos ahora en el capítulo 30, hermanos. Vamos a estudiar los capítulos 30 y 31 en esta tarde. Hemos oído muchas veces en los anuncios, a veces sé que es muy famoso el anuncio que dice algo así de las 3 Bs, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Pensaba en eso porque algunos de los temas que vamos a cubrir en esta tarde son 3 temas que
empiezan con la letra B, pero no es la letra B labial, sino es la B labidental. Ay, ¿verdad? Como decimos en buen chapín, la B de burro y la B de vaca. Pues estas son B de vaca, ¿verdad? Votos, venganza y victoria. Acerca de esas tres cosas vamos a cubrir en estos capítulos. Números, capítulo 30 y 31, hermanos, abran sus Biblias. Bienvenidos, hermanos, que nos sintonizan por Facebook Live. Es una bendición que tenemos tecnología y esta plataforma por la que nos podemos comunicar. Capítulos 30 y 31 de Números, estamos ahí. Hermanos, y la semana pasada sé que cubrimos una parte extensa de los capítulos que estuvimos estudiando acerca de las instrucciones. Y algo así en esto termina el libro de Números, hermanos, es en instrucciones que Dios está dándole ya a Moisés. Y recordamos que el pueblo de Israel ya en esta etapa está cerca de la conquista de la tierra prometida. Y vimos instrucciones la semana pasada acerca de todas las festividades, los días santos que tenían que, al decir días santos era como días apartados que el pueblo tenía que seguir, acerca de los diferentes rituales. Y todo esto, cómo vamos a decir, nos indica o nos dirige, ¿verdad?, al Cordero que viene siendo en nuestra etapa bíblica, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en los capítulos 30 y 31, hermanos, vamos a ver algo un poquito más personal. Vamos a estar estudiando algo acerca de los votos o de las promesas. Con eso es con lo que abre el capítulo 30. Así es de que por eso les decía, vamos a hablar acerca de votos, de venganza y de victoria, las tres V's que vemos en esos dos capítulos. Vamos a tener una pequeña oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora, hermanos. Padre Celestial, gracias nuevamente por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, aquí en tu casa de oración. Gracias por la tecnología, porque pues, se puede transmitir en vivo, Señor, a los diferentes hogares, a las salas, a las habitaciones donde están nuestros hermanos viendo y sintonizando por medio de este medio y esta plataforma. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú no estás enclaustrado solamente, no estás privatizado solamente en un lugar. Tú eres omnipresente y omnipotente y puedes estar en todos lugares al mismo tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir tu presencia aquí y sabemos que nuestros hermanos y nuestras hermanas sienten tu presencia en su lugar de habitación. Te bendecimos, pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos enseñe en esta tarde, que podamos aprender de tu palabra, que la podamos aplicar a nuestras vidas y que seamos transformados a la imagen de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y es en nombre de Él en quien oramos y pedimos y dedicamos este tiempo de estudio en tus manos. Amén. Bendiciones, hermanos. Entonces estamos en el capítulo 30. En el capítulo 30, hermanos, encontramos que van a haber ahí instrucciones que Dios les da a Moisés para el pueblo de Israel en cuanto a las promesas, votos o juramentos, que estas tres palabras, hermanos, quieren decir lo mismo. Yo sé que ahora ya no usamos la palabra voto para una promesa, pero usamos la palabra promesa más comúnmente y también usamos muchas veces la palabra juramentaciones, ¿verdad? Y aunque también no es muy popular, creo que la palabra más popular aquí es la promesa, también conocidos como juramentos. Y después de haber recibido instrucciones, como les decía al principio, en cuanto al culto público, como lo fueron las diferentes ceremonias, festividades y rituales que leímos en los capítulos anteriores, ahora Dios le da instrucción al pueblo de Israel por medio de Moisés en cuanto a algunas cosas personales, cosas un poco más íntimas. Y estas son, hermanos, las promesas que hacía individualmente el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho alguna promesa en algún tiempo? Tal vez le prometimos a nuestros hijos que lo íbamos a llevar a Disneylandia para su cumpleaños.
Tal vez prometimos que íbamos a tomar un día de descanso para estar con la esposa o con la familia. Tal vez las hermanas le prometieron al hermano cocinarle su guiso favorito, ¿verdad? Para su cumpleaños. En fin, de todo eso vamos a hablar, hermanos, y vamos a ver cómo se aplicaba para el pueblo de Israel. En los capítulos 30 está enfocado en su totalidad con las reglas en cuanto a estos votos o promesas o juramentaciones que las personas hacían delante de Dios. Ahora escuchaba, hermanos, un estudio acerca de este capítulo y hablaba de cómo, hablaba de dos cosas que me llamaron mucho la atención. La razón por la que el ser humano tiende a hacer promesas o a hacer votos o a hacer juramentos. Y la razón, hermanos, principal es porque reconoce su situación humana y reconoce que la situación del hombre, el mismo hombre, reconoce su situación, que es una situación fallida. Y dije yo, ¿cómo que es? Reconocemos nuestra situación fallida y por lo tanto sentimos la necesidad de hacer promesas o de hacer votos o de hacer juramentos. Dije yo, ¿cómo está esto? Y el que estaba dando el estudio, hermanos, da el ejemplo y dice, usted no puede caminar y entrar a una agencia de automóviles y hablar con el dueño o con el vendedor de ese lugar y decir, me gusta el amarillo y me lo voy a llevar y voy a empezar a hacerle pagos la siguiente semana y le prometo que cada vez que me paguen yo voy a mandarle un pago. ¿Verdad que usted no puede hacer eso? Entrar a una agencia y hacer nada más así y dar la mano y decir, bueno, gracias y recibir las llaves. Tiene usted ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que firmar un compromiso o un contrato de compra y venta, donde no solamente el apretón de manos, no solamente su palabra como promesa, y usted puede levantar la mano y prometer que cada mes usted va a regresar con $300 para pagar su automóvil, sino que tiene usted que firmar un documento y hacer una promesa de pago. Está usted haciendo un juramento de pago. Está usted haciendo un voto de que usted va a pagar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es fallida, hermanos. Y si nos dieran nada más las cosas así y solo por lo que dijimos, tal vez tal vez un alto porcentaje y un mínimo porcentaje de personas regresarían al siguiente mes a hacer su pago, ¿verdad? Porque no hay ningún papel que me comprometa. También, hermanos, vemos la necesidad del hombre de comprometerse y de hacer promesas y de hacer votos, no solamente porque ve su situación fallida como ser humano, pero también porque ve la posición suprema de Dios. Y esto es ahí, hermanos, porque decimos a veces, Señor, te prometo que si esto pasa, te prometo que si tú intervienes, te prometo que si tú haces, yo voy a hacer lo otro. Estamos tratando de hacer un trueque, ¿verdad? Con Dios y comprometer a Dios con alguna promesa. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es soberano, porque Él está sobre todas las cosas. Y por eso es de que Dios, aquí en el capítulo 30, y vamos a empezar a leer, hermanos, porque no quiero solo hablar de mis puntos de vista, porque eso no es relevante. Vamos a empezar a leer y vamos a ver, hermanos, los primeros 5 versículos. Y sé que son capítulos, 30 no es muy largo, pero el 31 es un poquito más largo y a causa del tiempo queremos aprovecharlo todo posible. Dice el capítulo 30, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o una promesa a Jehová o un juramento a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Ahí está, es algo así, hermanos, como si usted está firmando un contrato con Dios. Y dice, ¿y usted está ligando su alma con Dios? Es una obligación, dice su alma con obligación. Dice, no quebrantará su palabra
y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces el versículo 2, hermanos, nos hace entender que las promesas o los votos que hacemos delante de Dios, disculpen mi coloquio, no son chilaquiles, no son cosas de tomar a la ligera. Cuando hacemos una promesa delante de Dios, cuando nos comprometemos en algo con Dios, Dios lo toma a serio, lo toma con mucha seriedad. Y por lo tanto, nosotros también debemos de tomarlo con mucha responsabilidad. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés y es lo que Moisés está comunicando al pueblo. Cuando hacemos un voto con Dios, debemos de ser responsables. Estamos ligando nuestra alma con Dios y tenemos una responsabilidad con Él. Cuando tenemos un compromiso con Dios, hacemos un voto con Él. Y por lo tanto, a causa de que Dios toma muy en serio lo que nosotros prometemos y lo que nosotros queremos darle y queremos ofrecer, deben de haber reglas. Y dice el versículo 3, mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se llegare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. ¿Sí me siguieron, verdad, hermanos? En pocas palabras está diciendo que cuando una muchacha que vive en su casa con sus padres hace un voto o hace una promesa delante de Dios, dice que si su padre escuchara la promesa o el voto que esta muchacha o esta mujer da delante de Dios, y si su padre escucha la promesa y él se queda callado, quiere decir que él está de acuerdo, y por lo tanto la muchacha o la mujer está comprometida ahora con Dios a hacer lo que prometió. Esa es la regla número 1. Y para no leer tanto, hermanos, y para poder continuar, y porque hay otros versículos y capítulos que quiero que leamos, nos damos cuenta, hermanos, que aquí esta regla aplica también, como vamos a poder ver en lo siguiente del capítulo, si ustedes lo pueden leer, que esta regla también aplica no solamente a las hijas, pero también aplica a las esposas y también aplica a las viudas en cuanto a que haya un testigo ahí a la par escuchando la promesa. Y también dice adelante que cuando las esposas, el versículo 6 dice, pero si fuere casada e hiciere el voto o pronunciare de sus labios cosa que obliga a su alma, versículo 7, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Esa es la base, hermanos, es la base principal, podríamos decir, es el principio de la instrucción, de que si alguien hace un voto, y en este caso Moisés da este ejemplo en cuanto a la mujer. Recuerden que en la cultura judía la mujer tenía un nivel de sumisión extremo delante de su esposo y delante de sus padres. Y por eso es que da este ejemplo aquí Moisés. Lo importante, hermanos, es esto. Dios toma muy en serio nuestras promesas. Y por lo tanto, Él necesitaba que hubiera una segunda persona, que hubiera un testigo y que hubiera una persona responsable de esa persona que estaba dando el voto. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Y nuestros corazones, hermanos, muchas veces son engañosos. No muchas veces, la mayoría del tiempo nuestro corazón es engañoso. Si no está entonado con Dios, nuestro corazón es mentiroso y es engañoso.
Y quisiera que fuéramos ahí, hermanos, a Eclesiastés capítulo 5, los primeros 6 versículos. El rey Salomón nos da consejos muy buenos y muy claves en cuanto a las promesas y los votos que hacemos. No solamente con Dios, pero también con nuestro prójimo. Recuerden que en cuanto a nuestra relación espiritual, cuando nuestra relación vertical está bien, nuestra relación horizontal va a estar mucho mejor. ¿Qué trato de decir con eso? Cuando nuestra relación con Dios se encuentra bien, nuestra relación con nuestro prójimo se va a encontrar mejor. Y veamos lo que el rey Salomón escribe aquí en Eclesiastés, en el capítulo 5. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean ¿qué? Pocas tus palabras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos o en los necios. Cumple lo que prometes. Versículo 5, uno de mis favoritos en este capítulo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El escritor aquí da una palabra de precaución a nuestra boca. Alguien dijo que el Señor nos ha dado 2 orejas o 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, para que podamos escuchar más de lo que podamos hablar. Y muchas veces, hermanos, por eso era la necesidad para el pueblo de Israel que tuvieran estas reglas en cuanto a los votos y las promesas delante de Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestra fragileza de corazón y de emociones. En el libro de Jueces, hermanos, ahí en el capítulo 11, es un capítulo bastante largo, nos cuenta la historia de este hombre Jefté. No sé si algunos de ustedes la han escuchado, pero es una historia bastante triste que aplica, hermanos, en cuanto a lo que está hablando aquí el escritor de Eclesiastés, de que debemos de tener cuidado cuando soltamos la lengua, de cuando hacemos promesas, de cuando hablamos. La triste historia de Jefté, hermanos, y por lo que Jefté es conocido tristemente, es porque Jefté era un líder, hermanos, un líder del pueblo de Israel, que fue a la batalla. Y era una batalla difícil, hermanos, y dudaban ellos en ganar esa batalla. Y Jefté, hermanos, en la emoción de la batalla. Yo no me puedo identificar porque yo nunca he estado en una guerra, nunca he estado en una batalla, hermanos. Ni siquiera me he peleado con nadie en la calle. Así es de que no soy un hombre de guerra. Lo más cercano, hermanos, que me puedo yo identificar con Jefté es que mi equipo favorito está jugando el partido de fútbol o de básquetbol y es el último partido de campeonato y me emociono. Y esa fue la emoción que él recibió, que él sintió. Jefté sintió esa emoción, de esa necesidad de ganar esa batalla, y le hace una promesa bastante tonta a Dios. Y oigan la promesa es: Señor, si nos das en la mano la victoria, la primera cosa, no dijo ni siquiera la primera persona, hermanos, dijo la primera
cosa que salga de mi casa a saludarme, la voy a sacrificar delante de ti. Una promesa muy delicada, hermanos, que tal vez en la euforia de la batalla se oyó sencilla, y a lo mejor él pensó, pues el que va a salir va a ser mi perro, va a ser Firulais, o a lo mejor van a ser los gatos. Y ya para pensar un poquito más profundo, a lo mejor pensó, a lo mejor va a ser un esclavo, y por lo tanto a mí no me afecta tanto. ¿Cuál fue la sorpresa de Jefté, hermanos? Que cuando la victoria le fue dada y cuando regresa él a su casa, hermanos, victorioso, triunfante, la primer cosa, y no es cosa lo que sale a recibirlo, sino es la primer persona que sale a recibirlo, es su única hija doncella. Y Jefté, hermanos, tuvo que cumplir la promesa. Y sacrificó a su hija y mató a su hija. Y a veces dice uno, ¿por qué están estas cosas en la Biblia? Y una hermana una vez me hizo preguntas acerca de una parte de la Biblia que son partes así feas. Y dice uno, oh, ¿por qué Dios las puso ahí? Las puso para enseñarnos, para darnos ejemplos de qué no hacer y de cómo ser precavidos. En el capítulo 30, hermanos, Dios da estas reglas en cuanto a los votos, en cuanto a las promesas que hacemos delante de Dios, que debemos de ser muy cuidadosos en lo que prometemos. Debemos de darle valor, hermanos. Nuestro cuidado debe ir acompañado del valor que le damos a la promesa o al voto que hacemos delante de Dios. Debemos de ser cuidadosos en lo que hablamos. Y eso es lo que nos habla el capítulo 30, hermanos. Quiero que brinquemos ya ahora al capítulo 31, que el capítulo 31 nos muestra un poquito más de algunas cosas que suceden. Y dice, mi Biblia dice la venganza de Israel contra Madián. El capítulo 31, hermanos, es el mandato de Dios en cuanto a destruir a los madianitas. Y nos hace recordar, hermanos, este capítulo nos hace recordar y nos lleva, si no nos lleva, nos hace recordar a los capítulos 23 y 25, 23 al 25, ¿recuerdan? Y voy a mencionar un nombre, Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Aquel hombre que había sido contratado para ir y maldecir al pueblo de Israel. Pero el burrito le habló y eso trajo un poco de convicción a su vida, pero aún así él fue y Dios tuvo que intervenir y no lo dejó dar esa maldición. Y vamos a ver, hermanos, los versículos, el capítulo 31, al principio de los versículos, dice, Jehová le habla a Moisés diciendo, versículo 2, haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas, pues será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Y no fue una cantidad grande, hermanos, de soldados, fue 1000 de cada tribu, fueron 12,000 soldados, 1000 por cada tribu de los hijos de Israel. Y a ellos fueron enviados en la guerra. El versículo 5 dice que así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Algo importante, hermanos, y un versículo clave aquí es el versículo 2. Dios le da la ordenanza a Moisés que es tiempo de ir y vengar lo que los madianitas habían hecho en contra del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que habían hecho? Capítulo 25 de Números. ¿Recuerdan, hermanos, que hablábamos de cómo el enemigo viene de frente? Y fue y usó a Balaam para traer una maldición en contra del pueblo de Israel. Y no pudo porque Dios estaba enfrente y les defendió. Y en el capítulo 25 vemos que el enemigo fue un enemigo ¿qué? Sutil. ¿Verdad que hablamos de esa palabra hace algunas semanas? De cómo el enemigo fue sutil con el pueblo de Israel. No pudo traer una maldición sobre ellos, pero sí pudo enredarlo con las mujeres de esta otra región, ¿verdad? De esta otra tribu, podemos decir. Y vinieron ellas y
seducieron a los hombres para que fornicaran con ellas y trajeran ¿qué? Adoración a Baal. Pues de esto, hermanos, Dios no había olvidado esa afrenta. No había olvidado el Señor esa afrenta que los medianitas se habían puesto de acuerdo para hacer este mal al pueblo de Israel. Y por lo tanto, el mandato de Dios fue destruir a los medianitas. Esto a causa de lo sucedido en el 23 y 25, como les decía. Y el término segundo, en el versículo segundo de este capítulo también, hermanos, es cuando Dios le dice a Moisés, y veamos aquí, dos cosas: haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas, y luego, ¿qué dice? Porque después seráis recogido a tu pueblo. Yo le llamo algo así en mi imaginación, hermanos, que espero que sea una imaginación santificada. Yo cuando leí este versículo dije, la última misión de Moisés: cobrar venganza por su pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo dice la segunda parte? Después serás recogido a tu pueblo. Lo que Dios le está diciendo ahí a Moisés, hermanos, porque después de esto yo te voy a llamar a mi presencia. Y por eso les decía, la última misión, era como, no era una misión imposible, pero era el último trabajo para Moisés, la última misión de guerra para Moisés. Este es el punto de venganza que vemos, hermanos, en el capítulo 31. Hablamos de los votos y de las promesas, de lo cuidadoso que debemos de ser, de las reglas que Dios había puesto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conoce el corazón de sus hijas y de sus hijos y quiere que seamos cuidadosos cuando venimos con promesas y con votos. La venganza, hermanos, este es un recordatorio que el final de la carrera y el liderazgo de Moisés estaba cerca y que pronto sería llamado a la presencia de Dios. Señor no olvida, pero debemos de estar confiados y debemos de descansar, hermanos, que la venganza no es algo que está aplicada o dedicada hacia nosotros. No es algo que nosotros debemos de tomar a cargo. Eso es lo que estoy tratando de decir, hermanos. La venganza pertenece a Dios. Y esta guerra, hermanos, no era una guerra simplemente porque había que dominar esas tierras y había que conquistarlas, sino más que todo era una guerra espiritual que Dios quería terminar con esa tentación en el pueblo de Israel. Vemos algunos personajes importantes en el capítulo 31. El versículo 6, veamos, y dice que Moisés envió a estas 12,000 personas a la guerra, 1,000 de cada tribu, dice, envió. Y miren quién iba con ellos. Y Finees, hijo del sacerdote Eliezer, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. ¿Recuerdan a Finees, hermanos? Finees era el hijo de Eliezer, el sacerdote del pueblo. Y Finees fue aquel hombre que sintió celos y sintió una rabia porque se estaba ofendiendo y se estaba, no encuentro la palabra, nos estaban ofendiendo a Dios y a sus mandamientos, el pueblo de Israel. Y él va y mata a esta persona con esta mujer. Estaban ellos desafiando a Dios y desafiando sus mandamientos. Este hombre se mantiene fiel. Dice que él iba con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, una representación, hermanos, de espiritual, de liderazgo. En la segunda parte del versículo 8, que es una lista de personas que fueran muertos, de líderes, podría yo decir, madianitas que fueron muertos. En la última parte también nos dice, también a Balaam mataron, hijo de Beor, lo mataron a espada. Y recordamos a Balaam, hermanos. Balaam era el hombre que había sido contratado para maldecir al pueblo. Quiere decir, hermanos, que en el corazón de Balaam no había habido un arrepentimiento. Balaam se quedó por ahí
¿verdad? Se quedó en el barrio, ahí entre la gente, con los medianitas. Y dice que ese día él fue puesto por espada. Algo importante, hermanos, es que Balaam dijo algo en los versículos 23 y 25. Hay algo que él mencionó y dijo que si puedo morir, que sea una muerte de alguien justo. Pero parece que su caminar, hermanos, no fue un caminar derecho delante de Dios, porque su muerte no fue la muerte de un hombre justo. Murió ahí al lado de los medianitas. Este es el punto de venganza del Señor, y solo mencionaba estos nombres porque son nombres importantes. Un líder como Fineés y un hombre que falló al mandato de Dios como lo fue Balaam. Versículo 14, vemos que que Moisés se enoja porque el ejército ha guardado a las mujeres adultas, y esto es debido a que a causa de ellas en el capítulo 25 el pueblo de Israel había caído en pecado. Si vemos el versículo 14, hermanos, vienen los guerreros, ¿verdad? Con los esclavos, que era lo tradicional o lo usual cuando alguien iba a guerra contra un pueblo. Y en el versículo 14 nos dice que se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los militares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y esto, hermanos, no es algo en contra de las mujeres. Esto, hermanos, se debe a que estas mujeres, hermanos, eran algo así como, quiero usar la palabra como sacerdotisas, o estaban dedicadas a la adoración de Baal. Y Dios quería mantener al pueblo purificado, lo quería tener apartado del pecado y de cualquier tentación. Por eso es de que incluimos esto aquí en este estudio, hermanos. En el versículo, los versículos 46 al 54, vemos la victoria. Recuerden, votos, venganza y victoria. Ya para terminar, hermanos, los versículos del 49 al 54. Dice: y dijeron Moisés, estos son los líderes, hermanos, del ejército: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Algo inusual, hermanos. ¿Imagina ir usted a una guerra donde van 12,000 personas, 12,000 soldados? Ya me voy a salir del... Discúlpenme, hermanos, que estoy enseñando y se me vienen ideas a la mente. Mi familia, mis hijos, mi esposa y yo, hermanos, no somos fanáticos, pero nos gusta ver, y a veces la miramos y la volvemos a ver, y son películas que duran como 2 o 3 horas. Esa del Señor de los Anillos, el Lord of the Rings, y salen ahí los batallones de gente peleando, hermano, y eso me imagino yo, los 12,000 soldados, hermanos, armados. Pero se imagina ir a una guerra donde usted va con 12,000 soldados y regresa, y ninguno de sus 12,000 soldados murió en la guerra. Regresaron todos completos, y ese es el reporte que están dando los jefes, los militares, delante de Moisés aquí en el versículo 49 que leíamos. Dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres, o sea, han pasado lista de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada una de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, toda esa joyería de oro trajeron delante de Moisés al tabernáculo. Y dice el versículo 51: y Moisés y el sacerdote Eliezer recibieron el oro de ellos, las alhajas y todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de militares y de centenares, de 16,750 siclos. Es más o menos la medida que da. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí, y recibieron pues Moisés y el sacerdote Eliezer esa ofrenda, el oro de los jefes de millares y de centenares,
y la trajeron, ¿qué? A sus bolsillos. La trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Hermanos, la victoria es el producto de la obediencia. Cuando somos obedientes al Señor, el Señor nos va a dar la victoria. Quizás no la veamos a corto plazo, quizás dure bastante, quizás en momentos nos encontremos frustrados y digamos, ¿por qué, Señor, si soy obediente estoy aquí? ¿Por qué? Y ustedes llenen lo demás. Pero Dios es fiel en sus promesas y después de la obediencia viene la victoria. ¿Y sabe qué viene después de la victoria? Después de la victoria, hermanos, siempre debe de venir la adoración. No nos atrevamos a olvidarnos de eso, porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil cuando estamos en medio de las circunstancias adversas, hacer votos, hacer juramentaciones, hacer promesas. Es un poco más difícil ser obediente. Y cuando recibimos la victoria, es muy fácil olvidarnos de la adoración. El pueblo de Israel no se olvidó de la adoración. Trajeron las ofrendas, trajeron lo que ellos sentían en su corazón de manera de agradecimiento delante del sacerdote y delante del líder Moisés. Gracias a Dios por ese ejemplo, hermanos. Que nuestros votos sean fieles, sean sinceros. Que la venganza sepamos que es de Dios y que no está en nuestras manos. Y que la victoria, hermanos, es el resultado de nuestra obediencia y que debe ser seguida de nuestra adoración. Una adoración acorde a la victoria que Dios nos ha dado. Entonces, seamos cuidadosos con nuestra boca, con nuestra lengua, cuando damos votos, y recordemos que nuestros votos deben de ser fieles y sinceros. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar en esta tarde con nuestro estudio. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que redarguye nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque tal vez muchas veces hemos prometido y hemos fallado, o nos hemos olvidado y hemos tomado a la ligera, Señor, lo que hemos prometido delante de ti. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón. Espíritu Santo, ayúdanos. Siempre mora en nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Señor, para que nuestras promesas puedan ser promesas fieles, para que nuestra actitud pueda ser una actitud sincera delante de ti, Dios. Gracias, Padre Celestial, por la promesa de tu Hijo Jesucristo, que vino, murió, resucitó y está sentado a tu diestra, abogando por nosotros. Gracias por la promesa viva que tenemos en Cristo Jesús y en su resurrección. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y Padre, te pedimos que nos ayudes nuevamente a que nuestras promesas sean promesas fieles, promesas sinceras, que no sean promesas fáciles de olvidar y que nuestro corazón sea un corazón responsable delante de ti. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Solo un par de anuncios, hermanos, aunque ya creo que Pastor Kenyo nos dio los anuncios. El viernes, no olviden, viernes de oración. El domingo estamos acá en línea también. No, perdón, el domingo estamos en línea y también estamos presentes a las 8 de la mañana. Todos bienvenidos, hermanos. Estamos contentos porque hay familias que ya hace mucho que no veíamos, ya los estamos viendo de vuelta. Nos sentimos gozosos por eso. Y el sábado las hermanas tienen su estudio mensual. Dele un mensajito a nuestra hermana Lidia o a Damaris, avisándole o solo para que puedan hacer planes. Nuestra hermana Ana a las 9:30 de la mañana se van a estar reuniendo. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos despedimos con nuestro versículo favorito
Para los miércoles, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.